On va commencer parce qu'on est déjà en retard, donc on passe au débat sur les relations entre l'Union et le Bien, continuamos con nuestro debate, relaciones UE-Cuba, centrándonos en la situación de derechos humanos. Señor Salafranca, señora Diquene, por favor, trabajemos juntos. ¿Saben ustedes que este debate precisamente tiene lugar en un momento crucial? C'est un moment important en raison de nombreux. Decía que vivimos un momento importante por los múltiples cambios de los cuales hemos testigo este año en las relaciones Unión Europea-Cuba. Nuestro Parlamento le presta en especial atención a la situación de derechos humanos en Cuba, así como a las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Testimonio de ello es que esta reunión se celebre en asociación con la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y quiero dar la bienvenida a su presidente Ramón Jáuregui. Quiero recordarles que el 6 de junio pasado celebró una reunión en el marco del diálogo de derechos humanos en La Habana. Fue la primera vez en que se organizó en Cuba una reunión de este carácter. El acuerdo bilateral, el diálogo político y la cooperación entre la Unión Europea y Cuba fue rubricado el 11 de marzo. Es un documento público y ustedes pueden leerlo. Se ha distribuido una copia digital. El Parlamento examinará en breve ese documento. Es un acuerdo que fija el marco para las relaciones y el diálogo Unión Europea-Cuba, incluyendo la cuestión de los derechos humanos. Este año también hemos sido testigos del desbloqueo de las relaciones Unión Europea Estados Unidos-Cuba, Obama visitó Cuba y los premios Sájarov denuncian que la represión continúa e incluso empeora y se deteriora. Contamos hoy, y es un honor para nosotros, con Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010. El señor Fariñas está basado en Cuba, activista de derechos humanos y desempeña un papel muy activo en nuestra red de premios Sájarov. Celebramos observar que disfruta de buena salud tras la huelga de hambre que llevó a cabo al principio de año. También está con nosotros el señor Alejandro González Fraga, que también va a intervenir hoy aquí, junto con el señor Fariñas. Él es director ejecutivo y portavoz del Observatorio Cubo de Derechos Humanos en Madrid. Antes de escuchar a nuestros invitados, voy a leer un mensaje de Berta Soler, de las Damas de Blanco, Premio Sájarov 2005. El Parlamento invitó a la señora Soler a que participara en el debate de hoy, pero desgraciadamente no pudo salir de la isla y viajar desde la isla. Voy a leer el mensaje de Berta Soler. Desde Cuba enviamos un saludo a nuestros amigos de la Unión Europea que nos ofrecen la palabra. 74 domingos llevamos asediadas por fuerzas de policía y paramilitares que nos acosan, nos pegan y nos detienen en total impunidad para impedir que participemos de forma pacífica en la misa de Santa Rita. Cada domingo la iglesia se ve rodeada por la policía bloqueando nuestro acceso. Quisiéramos centrarnos en las siguientes cuestiones en esta reflexión. Lamentamos el contenido del acuerdo, que a nuestro parecer es una concesión. Queremos plantear la siguiente pregunta. ¿A quién beneficia el acuerdo? Quisiéramos plantear los argumentos que suelen esgrimir ustedes para justificar el acuerdo, los europeos. 1. Inoperancia de la posición común. Lo ha sido ineficaz porque los miembros de la Unión Europea no han cumplido el pacto y han avanzado en sus relaciones diplomáticas con el gobierno cubano sin supeditarla a los avances en el respeto a los derechos humanos, y la Unión tampoco lo ha hecho cumplir. Segundo argumento europeo, injerencia extranjera, y dice la señora Soler, los cubanos tienen que escoger su futuro, no se debe imponer desde el exterior.
Por supuesto, compartimos este argumento, pero no se ha contado con nosotros. Hemos visto a los altos dirigentes de los Estados miembros, así como a la alta representante europea, asistir a Cuba, reunirse y retratarse con Raúl Castro, mientras que la sociedad civil independiente ha sido ignorada como si no existiéramos. Esto no es ayudar al pueblo cubano, sino simplemente respaldar al gobierno y concederle una legitimidad moral que no tiene. Tercer argumento, Cuba y los países de la región. Se ha aplicado el acuerdo marco de los países de la región sin tener en cuenta que el único estado totalitario de la zona es la dictadura cubana, con la que no merece el mismo trato. En el acuerdo queda supeditada la defensa de los derechos humanos al absoluto respeto y supremacía de la legislación vigente en el país. ¿Qué podemos entonces esperar? Para su información, paso como muestra a leerles uno de los artículos de la Constitución vigente. 3. Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable. Nuestra conclusión es que, 1. Ustedes le están dando una clarísima luz verde al gobierno cubano. 2. Los intereses de la Unión parecen ir en auxilio del ganador, abandonando a su suerte a la población cubana en aras de otros objetivos. El proyecto europeo en defensa de sus propios intereses legítimos, por otra parte, lleva un procedimiento diferente al que nosotros hubiéramos deseado y esperado en favor del apoyo a los derechos del pueblo cubano. Hemos visto cómo la comunidad internacional ha apoyado el proceso de acuerdo de paz en Colombia. Raúl Castro ha sido uno de los facilitadores de la reconciliación entre las partes, mientras que se la niega a su propia población. Mientras tanto, el mundo asiste impasible a su inmovilismo político y el pueblo cubano sigue humillado por todos. Antes de despedirnos, queremos siempre dar las gracias a todos aquellos que han hecho y hacen tantos esfuerzos por apoyar la causa de la libertad en Cuba. Berta Soler firma. Tras esta lectura, invito al señor Jáuregui, si lo desea, no lo declina. Entonces, Guillermo Fariñas podrá, Premio Sájarov 2010, intervenir en primer lugar. 6 o 7 minutos tiene a su disposición. Gracias. Diputados y diputadas al Parlamento Europeo. Es para mí un deber, una obligación y un honor, como Premio Sájarov, estar presente aquí ante ustedes, para transmitirles mis inquietudes y propuestas en aras de conseguir un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba que logre el objetivo que todos deseamos, es decir, la democratización de Cuba como resultado de la defensa y respeto de los derechos humanos, como base de la convivencia, el progreso y la libertad. La Unión Europea ha sido y es un garante de la defensa de los mismos y así debe de seguir por encima de cualquier otra consideración. Ahí radica el gran prestigio del que goza universalmente esta institución. La Unión Europea es un actor esencial, especialmente en esta hora confusa de la historia de Cuba, para el régimen cubano, porque necesita de sus recursos y legitimación, especialmente ahora que ve finalizar la subvención venezolana, mientras que para los demócratas cubanos lo importante es la defensa de los valores que la Unión Europea representa. Algunos creen que el cambio en Cuba vendrá por la vía económica,
respetamos a quienes piensan así. Sin embargo, la economía cubana está controlada por una élite familiar y militar que maneja todo el aparato financiero, económico y comercial. Es por ello que las supuestas reformas, inclusive en el ámbito económico, son muy pobres, mostrando la esencia represiva del régimen totalitario. Al implementar una ofensiva contra los pequeños empresarios, que ellos llaman eufemísticamente cuentapropistas. Por eso también han negado a recibir créditos para fomentar a pequeños empresarios. Cuando hablamos aquí, el gobierno cubano realiza una oleada represiva y de cierre de los pequeños negocios de cuentapropistas. La Unión Europea debería garantizar el desarrollo de los pequeños empresarios y no sustentar al régimen cubano. Con la legislación actual que viene respetada en el acuerdo, solo será el gobierno quien controle la economía cubana. Quiero hacer una especial referencia a la situación de los trabajadores cubanos, cuyos derechos laborales y sindicales son conculcados y violados sistemáticamente. Esto sucede, entre otros países, en Portugal, donde médicos cubanos reciben un pequeño porcentaje, entre el 3 al 7% de los salarios que han acordado ambos gobiernos. Esto es una explotación esclava en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que los sindicatos, partidos políticos u otras instituciones europeas, cuya esencia es la defensa de los derechos de los trabajadores, permanezcan indiferentes ante esta realidad que ni siquiera es mencionada en el acuerdo? La Unión Europea debería de entender que los códigos éticos y políticos de su interlocutor, es decir, del gobierno cubano, no son fiables, ya que más de una vez han incumplido con lo acordado, por ejemplo, en los pactos firmados con Naciones Unidas y la OIT, entre muchos otros. Es un contrasentido que el acuerdo, en su artículo primero, proclame que las partes defenderán los derechos humanos y el Estado de Derecho, y a renglón seguido valide el marco jurídico del actual régimen cubano, espejo de las peores legislaciones estalinistas que han existido. En nuestra visita hemos podido constatar que no ha habido consulta a los eurodiputados durante el desarrollo del contenido del acuerdo, con lo que entendemos que esta falta de transparencia por parte del gobierno cubano y de información por parte del Servicio Europeo de Asuntos Externos afecta a la credibilidad de todas las instituciones europeas. Señores diputados, mientras se ha estado negociando este acuerdo, el gobierno cubano ha amenazado a activistas del Centro de Formación Convivencia en Pinar del Río. Mientras se negociaba el acuerdo, las damas de blanco continuaron siendo golpeadas en todo el país cada domingo. Mientras se negociaba el acuerdo, los activistas prodemocráticos de Todos Marchamos siguieron siendo golpeados en La Habana. Mientras se negociaba el acuerdo, la consultoría jurídica independiente Cubalex ha sido asaltada y confiscado sus medios de trabajo en La Habana. Mientras se negociaba el acuerdo, los militantes del Foro Antitotalitario Unido fueron golpeados por repartir alimentos y reconstruirle las casas a los más necesitados en Villa Clara. Mientras se negociaba el acuerdo, militantes de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados, abandonados, amarrados de pies y manos encima de hormigueros
y estuvieron a punto de morir por intoxicación en Santiago de Cuba. Este comportamiento del gobierno cubano se corresponde con las conductas de los bandidos y los villanos. Ustedes son personas de bien, que actúan de buena fe. De ahí una mayor necesidad de que cualquier acuerdo con las autoridades cubanas defina bien los plazos y compromisos, así como las consecuencias de no cumplirlos. Algo de lo que adolece este documento. En estos días, una pregunta es recurrente en mi mente y mi conciencia. ¿Qué tendría que decirle a los eurodiputados? Ya que ustedes no pueden modificar este acuerdo, por favor, voten no, para que se renegocie un acuerdo legítimo. Muchas gracias por su atención y confío que estas consideraciones no caigan en saco roto. Vivan la libertad y la democracia para Cuba, como la disfrutan los países que componen la Unión Europea. Licenciado en Psicología, Guillermo Fariñas Hernández, Premio Andrés Sájaró del Parlamento Europeo. Muchas gracias. Merci infiniment de votre intervention. Maintenant, je donne la parole. Gracias. Tiene la palabra el señor Alejandro González. Muchas gracias. Señores diputados, miembros de la Comisión, quiero ante todo agradecer a los que han facilitado esta oportunidad para que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos comparezca hoy ante este auditorio. En breve tendrán ustedes la oportunidad de discutir el acuerdo que definirá las relaciones venideras entre la Unión Europea y Cuba. No estamos ante un trámite más, no es así, o al menos no lo es para millones de cubanos, porque no es simplemente la relación entre Europa y Cuba lo que se decide. Lo que discutirán ustedes en unos días es si la Unión Europea reconoce al pueblo cubano su derecho a exigir, defender y disfrutar de los mismos derechos que ustedes, o si por el contrario contribuyen al sostenimiento de una dictadura que pronto cumplirá 59 años de control totalitario. Es decir, dentro de poco ustedes decidirán si la Unión Europea suspende su juicio moral por el hecho de tratarse de Cuba o si por el contrario actúa en Cuba, como siempre lo ha hecho, en sus exigencias a los Estados miembros o en su propia presentación ante el resto de naciones. Actuación expresada en documentos como el informe Bickelbach o el memorando Saragat en los años 70 del siglo pasado, o más tarde con los denominados criterios de Copenhague en los años 90. Permítanme recordar algunos de los puntos recogidos en dicho documento. El informe Bickelbach sobre aspectos políticos e institucionales de la adhesión a la comunidad estableció que sin una forma de Estado democrática ningún país podría ser admitido en el círculo de lo que formaban la comunidad. Y el memorando Saragat afirma que la adhesión está excluida para aquellos países cuya forma política difiere sensiblemente de la de los Estados miembros. Estas declaraciones fueron decisivas más tarde para que países como España avanzaran hacia su plena democratización, siguiendo el camino trazado por la comunidad. Más recientemente, como continuidad de la militancia democrática de la Unión, se fijaron los denominados criterios de Copenhague, aprobados en 1993, para ordenar el tránsito a la democracia y hacia la unión de los nuevos candidatos del este de Europa. En ellos se fijaba, entre otros, la obligación de disponer de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto a las minorías. Es evidente que Cuba no es ni será nunca un país candidato a la adhesión. Pero eso no significa que la Unión deba abdicar de ejercer sobre ella una influencia activa a favor de su democratización. Nunca la Unión Europea ha creído que para influir positivamente en los países candidatos debería renunciar a exigirles pasos claros y compromisos inequívocos hacia el Estado de Derecho. Nunca. La pregunta, por tanto, es, insisto, esta: ¿por qué entonces la Unión Europea debería suprimir su juicio moral y su compromiso democrático en el caso de Cuba?
¿Por qué los cubanos no nos merecemos la tutela moral que Europa ha derramado tantas veces sobre tantos países y con tanto éxito? Señorías, es necesario conocer la verdadera situación de los derechos humanos en Cuba antes de sellar su futuro. El anunciado reinicio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ha sido el pistoletazo de salida en una competición en la que algunos creen que ganará el que más concesiones haga al régimen. Pero no, el ganador será el régimen. Con la diferencia de que esta vez tendría el consentimiento de los referentes democráticos universales, la Unión Europea, los Estados Unidos, contando por si fuera poco con el beneplácito del Vaticano. En Cuba, el cuadro de violaciones a los derechos humanos y las libertades individuales se intensifica proporcionalmente al descontento, la frustración y la desesperanza. En nuestro país, la violación de los derechos esenciales como las de reunión, asociación y expresión se establece desde la propia Constitución de la República, que en su artículo 5 expresa, cito, el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y al avance hacia la sociedad comunista. Este artículo segrega de toda participación en los asuntos del país a aquellos que no deseamos el comunismo como sistema político. En otro artículo puede leerse, se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. O sea, que fuera de este contexto no hay posibilidad de expresarse con libertad sin que te arriesgues a ser encarcelado por tus opiniones. Quizás estaríamos más tranquilos si estos enunciados constitucionales fueran letra muerta. Sin embargo, sabemos que no es así. Por ejemplo, desde el anuncio de diciembre 17 de 2014 se han producido más de 16.000 arrestos arbitrarios como consecuencia del ejercicio de las libertades individuales. Decenas de miles de cubanos han abandonado el país atravesando la selva o lanzándose al mar en busca de libertad y mejores perspectivas, pero muchos lo que encuentran es vejación y muerte. Se continúa obligando a niños y adolescentes a participar en actos de repudio contra personas que pacíficamente reclaman espacios de participación democrática. Se continúa golpeando indiscriminadamente a hombres y mujeres, se continúa expulsando de su centro de trabajo a profesionales que manifiestan desacuerdo o intentan participar en organizaciones alternativas. Se continúa utilizando los medios de comunicación para incitar a la violencia y a la discriminación del pensamiento libre. Se continúa asaltando viviendas de opositores y confiscando sus propiedades. El más reciente caso, ya lo había mencionado Guillermo, es el caso de la abogada Larissa Diversen, directora del GOLES, una asociación que brinda servicios jurídicos gratuitos a la población. Se nos continúa, además, negando la posibilidad de entrar a nuestro país, prohibición que alcanza también a nuestros familiares. A pesar de esta realidad asfixiante, continuamos apostando por el diálogo como única vía para superar medio siglo de injusticia y segregación. Pero lamentablemente a veces notamos que el diálogo se transforma en un voluntarismo acrítico o en un pragmatismo disfrazado de buenas intenciones. Si analizamos el texto del acuerdo publicado con retraso y en varios idiomas, menos en el nuestro, algo que refleja la poca transparencia que ha rodado este proceso, veríamos que está lleno de buenas intenciones y de principios tan universales que difícilmente un demócrata lo pueda desaprobar. Sin embargo, en temas medulares como la sociedad civil, la democracia, los derechos humanos, etcétera, siempre recuerda que cada país es independiente a la hora de elegir su sistema político, lo cual en la práctica se traduce en la legitimación para que el gobierno cubano pueda mantener su control totalitario, la falta de libertades y la coacción ideológica que distingue a aquel sistema. Es un crimen intentar justificar esta situación alegando que los cubanos hemos elegido